Buen día, hermanos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí esta mañana. Gracias a Dios porque hoy conmemoramos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto que aprendimos hace un momento dice, ¿verdad?, del cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y pregunto, hermanos, ¿son pocas nuestras transgresiones? No, ¿verdad? Incluso aún sabiendo, hermanos, que lo que Él hizo, aún pues confiando en el sacrificio que Él hizo, todavía seguimos pecando, ¿no es así? Entonces, nuestras transgresiones no son pocas y no serán pocas, hermanos. Y Él fue entregado por todas y cada una de ellas, pero dice el texto, ¿verdad?, que Él resucitó para nuestra justificación, para presentarnos justos delante de Dios, para presentarnos como si nunca, ¿verdad?, hubiésemos pecado delante de Dios, para presentarnos como inocentes delante de Dios, y damos gracias a Dios por ello. Y es lo que celebramos, hermanos, en este día, su resurrección, porque la resurrección es la base fundamental de nuestra fe. Sin su resurrección de nada serviría el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Podríamos decir que Él fue entregado por nuestros pecados, que Él entregó hasta la última gota de su sangre, pero si no hubiese resucitado, de nada serviría. Entonces, gracias a Dios porque resucitó y confiamos en eso. Amén, hermanos. Y entonces, gracias a su resurrección, estamos hermanos, conscientes y sabemos, ¿verdad?, que un día iremos a su presencia. Ahora, ¿sabe? Hay preguntas que muchas veces surgen, ¿verdad? Sabemos que Él murió, sabemos que fue sepultado, sabemos que al tercer día resucitó. Ahora, muchas veces surgen muchas preguntas, y una de esas preguntas, o algunas de esas preguntas son: ¿dónde estuvo Jesús durante esos 3 días y 3 noches en que Él estuvo muerto? Porque la Biblia nos dice que Jesús mismo anunció, ¿verdad?, que era necesario que Él muriera y que después de 3 días resucitara. Dice la Biblia que un día Él estaba predicando, dice que vinieron los fariseos y le pidieron señal, y Él les dijo: no hay señal para esta generación perversa sino la del profeta Jonás, que durante 3 días y 3 noches, dice, ¿verdad?, bajo la tierra, y es la señal que les dio. Entonces, ¿dónde estuvo, hermanos, Jesús? Es una de las preguntas que surge. Otra de las preguntas que surge es: ¿qué hizo Jesús durante esos 3 días y esas 3 noches? Ahora, lo primero que quiero aclarar: ¿qué día murió Jesús, hermanos? Muchos dicen que murió el día viernes, pero si hubiese muerto el día viernes no dan los 3 días y las 3 noches, no dan las 72 horas, ¿verdad? Yo personalmente, hermanos, creo que el Señor Jesús murió en un día miércoles a las 3 de la tarde. Personalmente creo que antes de las 6 de la tarde fue sepultado, porque la Biblia dice, hermanos, que no podían estar después de las 6 de la tarde en un día de reposo. Ahora, en el hebreo se le dice Sabbat, no era sábado, era un día de reposo alto. Era Sabbat, significa reposo. Yo creo que era miércoles a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde para los judíos ya era jueves. ¿Sí me explican? El día empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, antes de las 6 Jesús ya tenía que estar sepultado, porque no podía estar, dice, colgado en un día de reposo. Entonces, la primera noche es el jueves, ¿sí? La segunda noche es el viernes. La tercera noche es el sábado, es decir, viernes para sábado. Primer día, el jueves por la tarde. Segundo día, el viernes por la tarde. Y tercer día, el sábado, en el día, ¿verdad?, terminaba a las 6. Entonces, el domingo empezaba el sábado a las 6 de la tarde para nosotros. ¿Sí me entiende? Entonces, para mí, Jesús murió en un miércoles, resucitó para nosotros. El sábado a las 6 hasta el domingo a las 6 de la mañana pudo resucitar en ese lapso
de tiempo. La Biblia dice, hermanos, la Biblia no dice exactamente cuándo resucitó. En Marcos dice que era muy de mañana. Ahora, Marcos, recordemos, hermanos, que Juan Marcos muchos años después fue ayudante del apóstol Pablo, ¿sí? Él no estuvo presente durante el tiempo en que sucedió la muerte y la resurrección de Cristo. Él está hablando de lo que otros le dijeron. Y recuerden, hermanos, que la Biblia dice que esto sucedió cuando iban las mujeres al sepulcro muy de mañana. Entonces él escribe que resucitó de mañana, pero Jesús pudo haber resucitado en cualquier lapso de tiempo, desde el sábado a las 6 hasta el domingo a las 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces eso es lo primero que quiero que quede claro. Ahora, vamos a la Biblia en San Lucas, ahí donde tuvimos la lectura, y vamos a contestar primero la pregunta: ¿dónde estuvo Jesús durante esos 3 días? ¿Sí? Durante esas 3 noches. Porque mire lo que dice ahí en Lucas 23, versículo 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, lea conmigo lo que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿dónde era el paraíso, hermanos? Porque muchos dicen que el paraíso está en el cielo. ¿Se acuerdan dónde estaba el paraíso cuando Adán y Eva? ¿Dónde estaba? En la tierra. Ahora, eso fue cambiado cuando Adán y Eva pecaron. Incluso hasta el día de hoy está perdido. Ahora, ¿dónde estaba el paraíso en el tiempo de Jesús? Mire Lucas 16. Lucas 16 se le llama de 2 maneras: el paraíso o el seno de Abraham. Mire lo que dice ahí en Lucas 16. Jesús nos va a hablar una historia ahí cuando le hacen algunas preguntas. Y Jesús va a enseñar sobre esto. Dice ahí en el versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ¿dónde estaba el paraíso, hermanos? ¿Sabe? Estaba en el centro de la tierra. ¿Sí? Y la Biblia lo llama este conjunto, ¿verdad? El Tártaros. Y estaba separado en 3 partes. Primero, el seno de Abraham, una parte alta. Abajo, el Hades. Y en medio, un abismo, un agujero, ¿sí? Donde es una prisión. Ahorita vamos a ver un poquito de esa prisión. Una prisión donde estaban encarcelados espíritus, ¿sí? Entonces, ¿a dónde fue Jesús, hermanos, cuando murió? Al paraíso, al seno de Abraham. ¿Quiénes estaban ahí, hermanos? Los santos que habían creído en Jesús, los que habían puesto su confianza en Jesús antes de su crucifixión. ¿Sí? Desde Adán
hasta la muerte de Jesús hubo muchos, ¿verdad? Y está, podemos decir, Adán, podemos decir Seth, ¿verdad? Podemos decir Abraham, Isaac, Jacob, José y todos los que creyeron en Jesús, ahí estaban. Incluso le dice aquel malhechor, hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Sí, hoy estarás conmigo ahí en el paraíso. Entonces, hermanos, Cristo estuvo ahí. Luego estaba separado. Aquí Jesús le dice, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en ese lugar. Estaba ahí en el lugar de los muertos. O en el, como les dije, ¿verdad? En el seno de Abraham, en el paraíso, ahí estaban los santos. En el Hades estaban los que habían muerto sin conocer a Cristo, sin poner su confianza en Él. Ahora, ¿quiénes estaban, hermanos? ¿Quiénes estaban en el abismo? Mire, Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Versículo 18 al versículo 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Quiénes estaban ahí? Espíritus encarcelados. ¿Usted recuerda, hermanos, que la Biblia dice que había gigantes en aquel tiempo? Que dice que viendo a las hijas de los hombres que eran hermosas, dice que tomaron y crearon gigantes, ¿verdad? Hicieron gigantes. ¿Sabe? La Biblia nos habla, hermanos, de que esos gigantes eran híbridos. Eran los ángeles, ¿verdad? Que ellos habían tomado hijas de los hombres, habían procreado y habían salido sus gigantes, eran híbridos. Por eso Dios mandó el diluvio para acabar con todo ello. Ahora, estos espíritus no mueren, ¿verdad? Porque eran ángeles. Usted recordará que después del diluvio, cuando entran a la tierra, cuando van a entrar a la tierra, si recuerda lo que dice Números, que llegaron aquellos diciendo que había ¿qué? Gigantes, dice, y estos tragaban a sus moradores híbridos. Mire, Isaías, capítulo 26. En la traducción en la Reina Valera, hermanos, no está tan implícito como en otras versiones, como la Biblia, la Biblia de la América Latina, algo así. Que dice un poquito más comprensible, pero mire Isaías 26:13. Isaías 26:13. Dice, Jehová Dios nuestro. Luego dice, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Y luego mire lo que dice el 14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Hay otra versión, hermanos, donde dice que estos espíritus no mueren, por lo cual dice que la Biblia que Dios los encarceló, porque no podían morir, tuvieron que ser encarcelados. Mire Judas, versículo, me parece es el 6. Judas. Mire lo que dice Judas.
dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, ¿qué dice? Bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? ¿En las prisiones? Los espíritus, ¿verdad? Los ángeles caídos, demonios. Ahora, no son, hermanos, la Biblia dice que cuando usted lee Apocalipsis capítulo 12, la Biblia nos habla de 3 tiempos. ¿Sí? En el primer tiempo dice que Satanás jaló a la tercera parte de las estrellas, es decir, a la tercera parte de los ángeles. ¿Sí? Fueron a los que arrastró con él. Ahora, no todos esos ángeles, aunque caídos, no todos abandonaron su morada. ¿Sí? Es decir, no abandonaron su dignidad. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si usted ve la Biblia, hay muchos ángeles y la Biblia nos dice que hay muchos ángeles caídos o muchos demonios en la tierra. ¿Verdad que sí? ¿O no ha visto cuando Jesús dice que sacaba demonios de las personas? Hay muchos demonios en la tierra. Incluso hoy podrían estar muchos aquí sentados, ¿verdad? Ahí picándonos las orejas para que no pongamos atención a la enseñanza, ¿verdad? Hay muchos demonios. Ahora, a los que encerraron fue a los que no guardaron su morada, su dignidad, y se desviaron. Esos son los que fueron, dice, encarcelados. ¿Sí? Entonces Jesús, en los 3 días que estuvo muerto, que estuvo en el sepulcro, dice el apóstol Pedro que fue en espíritu. Mire nuevamente ahí, en primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Dónde estaba su cuerpo, hermanos? En el sepulcro, ¿sí? Pero su espíritu, ¿dónde estaba? Dice, pero vivificado en el espíritu. Su espíritu, hermanos, fue ahí al lugar de los muertos, al Hades, al infierno, ¿verdad? Como quiera usted llamarle, el Tártaros, ¿verdad? Jesús estuvo ahí durante esos 3 días, durante esas 3 noches. Esa es la primera respuesta que estamos contestando. La segunda pregunta que surge es, ¿para qué fue? ¿Cuál fue la razón de ir ahí? Ahora, muchas veces, hermanos, al leer estos versículos de primera de Pedro podemos confundirnos. La Biblia dice que Dios es un Dios de vivos. Amén. Y cuando se predica, dice Eclesiastés que mientras hay vida hay esperanza. ¿Para qué se predica, hermanos? Para salvación. ¿Sí? Ahora, mire lo que dice el versículo 19. Diciendo que vivificado en espíritu, dice el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué fue, hermanos? A Hades. Dirían, fue a predicar a los espíritus. ¿Qué caso tiene si ellos no pueden ser salvos? ¿Qué caso tiene si ya los había exhibido? Mire lo que dice Colosenses. Todos estos demonios, hermanos, ya habían sido exhibidos en la cruz de Cristo. ¿Qué caso tenía ir a predicarles? ¿Qué les iba a predicar si no pueden ser salvos? Mire lo que dice en el 2:15. En el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire el 15, léalo conmigo, ¿qué dice? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Qué caso tenía de predicarles si ya los había exhibido a todos, hermanos? Entonces, ¿por qué la Biblia dice, hermanos, que fue y les predicó a los espíritus? La respuesta está en el siguiente versículo. La respuesta está en el siguiente versículo, versículo
21, 20. Dice, los que en otro tiempo, no, primera de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los tiempos. Ahora, el Espíritu de Cristo, hermanos, ¿acaso no estaba en Noé? ¿Acaso la Biblia no dice que Noé predicó el Evangelio durante 100 años? ¿Verdad que sí? Y la Biblia nos dice, hermanos, que durante 100 años, a través de Noé, Jesús en su espíritu fue y predicó. Antes, hermanos, antes de mandar el diluvio y que todos perecieran. Hay quienes dicen, fue y predicó su victoria. Ciertamente yo no creo eso, hermanos, porque la Biblia dice que en la cruz fueron exhibidos. Yo no creo eso, hermanos, porque si usted se da cuenta, ¿para qué iría Cristo en su espíritu a un lugar tan repugnante cuando la misma Biblia dice, hermanos, en los evangelios, que cuando resucitó, dice que sus discípulos querían tocarle y él decía, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre? Sí recuerdan esa lectura, ¿verdad? Entonces, ¿para qué ir a ese lugar? Entonces, ¿a qué fue, hermanos? ¿A qué fue? Mire Efesios, capítulo 4, versículo 8. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta profecía, hermanos, ya estaba predicha en el Salmo 68. Mire el Salmo 68. Salmo 68, versículo 18. Mire lo que dice. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, ¿quién? Jehová Dios. ¿A qué fue, hermanos? Fue a consolar a sus santos. ¿Qué más fue a hacer? Dice que los tomó y los llevó cautivos. Mire lo que dice la Biblia en Mateo. Mateo, capítulo número, es el 27, capítulo 27, versículo 51. Aunque todavía aquí la Biblia nos dice que todavía no había resucitado, pero nos dice algo que pasó después de que resucitó. Mire el versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Luego mire el 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice? Se levantaron. Mire el siguiente versículo. Y saliendo de los sepulcros, ¿después de qué? De la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Él fue, sacó a los que estaban ahí en el seno de Abraham, permitió que muchos los vieran porque eran conocidos. ¿Se acuerdan en el momento de la transfiguración que dos hombres estaban ahí? Moisés y Elías, y ¿se acuerdan que Pedro, Jacobo y Juan los reconocieron? Entonces, estos santos, hermanos, eran conocidos. No, yo no sé si había fotografías, ¿verdad? No sé si había fotografías, no sé cómo los reconocerían, pero la Biblia dice que los reconocían. Y entonces cuando Jesús resucitó, estos hombres también resucitan, muchos los ven. ¿Para qué? Como testimonio, hermanos. Como testimonio.
Y entonces la Biblia nos dice que los llevó cautivos. ¿A dónde? A Dios. La Biblia dice, hermanos, que hay 3 cielos. ¿Sí? La Biblia dice, mire, porque quiero hablarle con fundamento, Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 39. Nos está hablando de todos los héroes de la fe. ¿Sí? Y luego dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. Aparte, dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si ellos, hermanos, porque la Biblia dice que nadie será totalmente santo, nadie será totalmente perfeccionado, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese por nosotros. Y el texto nos está diciendo que Dios proveyó una cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que sin santidad, sin perfección total, nadie puede ver a Dios. Entonces no pudo llevarlos Jesús a donde se encuentra Dios. En algún lugar, hermanos, entre el segundo y el tercer cielo, Jesús llevó cautivos a los suyos, en espera hasta que entre, la Biblia dice, hasta que entre el resto de los gentiles, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que cuando Él venga nos tomará, nos resucitará y junto con aquellos que ya fueron tomados, nos perfeccionará juntamente con ellos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le digo todo esto, hermanos? Porque la Biblia dice que nosotros vamos a enfrentar, si así Dios lo permite, vamos a enfrentar la muerte, hermanos. Y decía el hermano ahorita, muchos tenemos miedo de morir, ¿verdad? Bueno, yo no tengo miedo de morir, tengo miedo de la forma, ¿verdad? Imagínense, voy en la moto, choco, me quedo sin un brazo, muchos días en el hospital, los dolores, ¿verdad? Qué feo, qué suave quedarse dormidito, ¿verdad? Ay, mira Pablo, mira Esteban, ¿verdad? Pero las formas, un día vamos a enfrentar la muerte. Pero ¿sabe? Si Jesús llevó cautivos a los que estaban esperando desde antes de conocerle, ¿cuánto más nosotros que ya le conocemos y que sabemos que Él resucitó y que Él es fiel y que Él cumple sus promesas, hermanos? Amén. Y ¿sabe una cosa? Yo creo cuando la Biblia dice que cuando la trompeta suene, los tomará. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Y dice, y así como un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados a una. ¿Sabe? Eso que Jesús hizo, hermanos, de dejar que vieran a los que habían muerto, fue para testimonio de que Él es fiel, de que si Él resucitó, Él es capaz de resucitar a todos los que son de la fe de Jesús. La pregunta es, ¿usted tiene fe, hermanos? ¿Le cree a Jesús cuando Él dice que un día vendrá por nosotros? Y déjeme decirle una cosa, puede ser hoy, hermanos. Hoy puede ser el gran día en que se oiga la trompeta y vámonos. Amén. Por lo cual usted y yo, hermanos, deberíamos vivir conforme a lo que creemos. Santificarnos cada día para el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice, se los acabo de leer, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nuestra fe, hermanos, debe llevarnos a santificarnos cada día, a limpiarnos cada día, a cada día ser mejores, esperando, hermanos, la venida. Yo les decía, puede ser hoy el gran día.
Mire, ¿cómo espera su cumpleaños? ¿Cómo espera su cumpleaños, hermano? Apágalo, apágalo. Muchas veces cuando se va a llegar al cumpleaños, ya me voy a preparar, ¿verdad? para hacerme una fiestecita y apenas está una noche antes, ya está desesperado que sean las 12 a ver si alguien me habla a las 12 para felicitarme. Y apenas se levanta y ya quiere que tengan ahí el pastel y que le den su abrazo, ¿verdad? Se levanta temprano y lo que nunca, ¿verdad? Se baña, se pone guapo, se pone guapa, se perfuma, ¿verdad? Y va y se sienta a la sala para que cuando lleguen a felicitarlo, ¡oh, qué te pasó! ¿Por qué no hacerlo por el Señor, hermanos? Hoy puede ser ese gran día en que el Señor venga. ¿Y cómo nos encontrará? Esta semana compartí algo y un hermano me contestó, ¿verdad? Dice, sin embargo, hermano, yo creo que cuando Cristo venga, sí encontrará fe en la tierra. Yo también lo creo, hermanos. Pero ¿será su fe y será mi fe? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Hoy puede ser el gran día en que Cristo venga. Entonces, preparémonos. Vivamos como si hoy fuera ese gran día. Amén. Amén. Oramos. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida. Y porque, Señor, tu palabra nos da grandes lecciones. Señor, la primera lección que nos da es que tú eres fiel. Tú en el pasado ya mostraste, Señor, tu fidelidad. Y lo dejaste plasmado en tu palabra para que podamos aprender de Él. Ayúdanos a confiar, Señor, en tu poder. Que si tú resucitaste y resucitaste, Señor, a aquellos que habían puesto su confianza en ti antes de que tú vinieras a este mundo, tú puedes también resucitarnos a nosotros, Señor. Y que estaremos contigo en la eternidad, pero también nos enseñas que puede ser en cualquier momento. Ayúdanos, Dios, a poner nuestra confianza en ti y a vivir, Señor, en santidad, a limpiarnos de toda inmundicia y, mi Dios, esperarte como si hoy fuera ese gran día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre hablas en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.